Listo. Bueno, nuevamente para todos, un abrazo muy grande desde acá de la Argentina. Mi nombre es Pablo Casvalder y estoy muy feliz por este encuentro que estamos haciendo con una amiga que conocí en la India, Cecil, que justamente la encontré en un espacio de procreación lindo y bueno, la verdad que también con una conexión muy importante. El día de hoy hemos dado un lugar bastante destacado, sobre todo en este fin de semana, a lo que es la cosmovisión maya. Yo antes que nada, yo le quería pedir a todos, si es posible, por un tema de streaming, si pueden apagar las camaritas, ya después al final las vamos a liberar para la ronda de preguntas. Así que quedan ahí unas camaritas. Bien, creo que estaba Diana Ceballos, si no te importa, sí, abajo está la, detener el video, después las activamos. Dale. Buenísimo. Y Fabi también, si querés al final, entonces te reactivamos para la zona de preguntas. Bien, para mí, hemos tenido como unas charlas previas, tanto con Andrea como con Cecil, y ahora las voy a presentar. Y lo que es muy interesante, incluso creo que ayer tuve, me parece que creo que llegué a tener hasta un sueño, que tiene que ver con justamente con la cantidad de, respecto a lo que es la civilización maya, lo que nosotros conocemos. Yo al principio fue un poquito más duro conmigo y yo dije, qué ignorantes que podemos ser, ¿no? De tantas cosas que creemos que son y no lo son. Pero después fui un poquito más condescendiente conmigo y yo dije, bueno, me parece que qué inocentes que somos, ¿no? Creyendo o dando por hecho muchas cosas que realmente no lo son. Se me vino un recuerdo muy simpático, muy simpático. Yo estaba con mi hermana en un viaje que hicimos, esos viajes de mochilero por Europa, estaba en el norte de Italia, y estábamos en una cantina, y había una chica que estaba muy contenta, que se enteró que nosotros éramos de Argentina, y nos preguntó si conocíamos por casualidad a la familia Rodríguez de Bogotá, Colombia. Entonces, no sé por qué lo relaciono y por eso lo relacioné por un acto más de inocencia más que de ignorancia. Y entonces, bueno, por eso te quiero dar la bienvenida, por un lado, Andrea Medina. Andrea Medina es doctora incluso, que ejerce y da sus clases en la Universidad de California sobre estudios mesoamericanos. Por otro lado, la tenemos en este momento ya desde California. Por otro lado, tenemos a Cecil Shorborn, espero pronunciar bien tu apellido, Cecil, seguramente el mío también a vos te debe costar, profesora de yoga, y entre los tres decidimos hacer como una charla, algo muy relajado, muy entre amigos, que empecemos a, por un lado, a que por favor, tanto Andrea como Cecil nos ayuden a salir de esta inocencia, nos ayuden a que nuestro conocimiento sea un poco más maduro, y por otro lado, tratar de hacer también como paralelismos con lo que nosotros podemos, o yo en lo particular puedo aportar desde el mundo del yoga, ¿verdad? Y lo que es el hinduismo o la cultura Vedanta, budismo, etcétera. Y Cecil también, que está en el medio de las dos. Por eso me parece que puede ser algo muy lindo. Creo que tenemos, como tú decías, el número 3, que es un número importante, no sagrado, pero muy importante, que todo lo sostiene. Como se dice, las patas, la mesa de 3 patas son las más estables. Así que bueno, esperemos que entre todos podamos hacer algo muy dinámico y muy nutrido para todos los que nos están escuchando. Así que a Cecil no la presenté, profesora de yoga, hermosa profesora de yoga. Ah, ¿sí lo dije? Ah, bueno, listo. Sí. Bueno, nada. Chicas, bienvenidas las dos. Muchas gracias. ¿Cómo Sí, están? gracias. Por allá. Estamos en horarios de 2, 2 y 2, ¿no? 1, 3 y 5. Sí. Buenísimo, acá también estamos, entonces, estamos haciendo siempre como este horario, digamos, es un horario mucho más, sobre todo ahora que estamos todos más confinados, ok, ya estamos un poquito más en las casas, así que agradezco también que hayan respetado este horario, de acuerdo a los horarios de ustedes, como para poder
acompañarnos. Así que bueno, yo, si me permiten, yo les lo más interesante, me gustaría es que por favor nos traten de compartir un poco a nivel macro lo que es la cosmovisión maya. Me gustaría por ahí podríamos hablar un poco a nivel más cronológico dentro del espacio y después entrar en temas más específicos que tienen que ver con la astronomía y lo que es la sanación, que también nos acerca mucho a todo lo que es el mundo del hinduismo, ¿no? Y en todo lo que son las terapias alternativas que muchos de los que nos están escuchando también manejan. Así que, bueno, les dejo la palabra, se la dejo a Andrea. Muchas gracias, Pablo, por esta invitación de estar aquí, Cecil. Muy feliz de compartir con ustedes. Pues muy a grosso modo, porque la cultura maya es sumamente amplia y profunda. Y cuando hablamos de cosmovisión, pues solo para hablar de cosmovisión podríamos tener toda una charla, ¿no? Pero pues muchas veces se habla de cosmovisión sin saber como todo lo que entra dentro de ese contexto, ¿no? Cosmovisión pues es la religión, las leyendas, los mitos de la creación, la razón de, pues, de una manera de comprender la vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura maya, también me gusta recalcar un par de cosas. Una que pues, es un privilegio poder estudiar sobre la cultura maya y aprender de las comunidades mayas donde crecí, donde he formado parte, y es gracias a su permiso y a su generosidad que puedo compartir lo que ellos han compartido también conmigo. Cuando hablamos de los mayas, pues el área maya es un área sumamente amplia, ¿no? Desde México, Belice, Guatemala, El Salvador, hasta parte de Honduras. Y mucho de lo que compartiría hoy sería un poco más enfocado a los mayas de la península de Yucatán y de Chiapas, que son los que más conozco. Y preguntabas de cronología. Pues en la cultura maya se divide más o menos, porque en cada región es distinto, el periodo preclásico, que es desde aproximadamente 1500 antes de Cristo, que es cuando ya se había desarrollado una agricultura bastante sólida y las técnicas agrícolas que mantenían a la población. El periodo clásico, que ya es desde aproximadamente 250 después de Cristo hasta el 900, y este es el periodo pues como del gran apogeo, ¿no? Donde se establecen las ciudades-estados, toda la sociedad y la economía maya. Y a partir del 900 ya es el periodo postclásico hasta aproximadamente 1500, cuando ya hay contacto con los europeos. Esa es más o menos como la cronología. Sabes que a mí me llama la atención, el otro día vos también hablabas mucho sobre el permiso, ¿no? ¿Por qué ustedes siendo descendientes, ¿verdad? Sobre todo en la zona donde nacieron, ¿no? En el caso de Sacil, pero bueno, son de la zona de Yucatán, que es una zona bien específica, ¿no? Sobre todo entiendo que el periodo posclásico se concentró mucho, ¿verdad? En esa zona, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no tienen el permiso? O sea, es algo, sabes que lo relaciono mucho con otras culturas, que para poder acceder al conocimiento hace falta, digamos, como ciertas condiciones, ¿no? O sea, el otro día estaba hablando, por ejemplo, con el tema de, nada que ver, con el Kabbalah, estamos hablando del Kabbalah en la zona de Israel sobre unos cursos que queríamos hacer, y bueno, hay que tener unos ciertos requerimientos, una edad previa, incluso en su momento cuestiones de, no del Kabbalah, de otras cosas, de género, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Eso te quería consultar. Bueno, yo lo menciono porque para mí mi vida, mi trabajo, mi estudio, pues tiene, pues, dentro de la cultura maya. Yo crecí en una comunidad maya en Yucatán, y también pues he tenido el privilegio de estudiarlo dentro de la academia, la cual nos denomina mayistas, y pues hay mucho debate al cual pues también soy parte de ese debate, y hay mucho que critico cuando
como académicos o estudiosos de la cultura maya nos llamamos mayistas, ¿no? No es un término que los mayas nos hayan dado. Y también se me hace un poco, pues como usurpación de la cultura, no siendo una persona maya, estar dando este tipo de pláticas o las clases en la universidad, etcétera, desde una perspectiva académica, y compartir también las experiencias y el conocimiento y vivencias que tan generosamente y tan amorosamente ellos comparten. Entonces siempre me gusta abrir el espacio agradeciendo que me han dado permiso de compartir su conocimiento y como dejar en claro que hay cosas que compartiría que vienen de la academia y otras que vienen más como de un conocimiento más profundo, con mucho, pues con mucho respeto y agradecimiento. Desde la experiencia misma, ¿no? De la experiencia que yo también quiero destacar muchísimo que bueno, Andrea tiene un trabajo de servicio activista muy, muy fuerte con todas las comunidades mayas y ahora con toda la situación de la pandemia, que hace poquito que acaba de regresar hace poquito de México, bueno, estaba viendo todo el trabajo que hace y yo me acuerdo que cuando Sacil me presentó y yo vi el Facebook, yo decía, ay, qué chiquito me siento, ¿no? Con todo, con todo el trabajo, ¿no? Así que, no, pero queda clarísimo los que vos compartís. Sacil, cuéntame tú, ¿qué te gustaría compartir, por ejemplo? No sé si querés... Ah, está sin sonido, pero Sacil, pero sos vos la que toca algo, yo no toco nada. Dame un segundo, porque ahora para cómo me apareces grande y no sé dónde te reactivo el sonido. Un segundo, por favor. Necesitamos tu voz. A ver, Sacil, dame un segundo. Ahí, solicitar. Ahí estás, Sacil, a ver. Ahora sí. Ya está. Vamos. Ya. Adelante. Es que bebé estaba llorando, bueno, se oían sus gritos y me ponía la cámara a mí, entonces le puse silencio. Yo me gustaría como, bueno, pues también abrir un poco, dando, o sea, bueno, que invitando a Andrea a que nos diera pues un recordatorio para los que ya tenemos un poco de idea, pero también pues una idea a quienes no conocemos mucho sobre esta cultura, cómo es que, cómo ven el mundo, o sea, en cuanto a la parte de los niveles de el árbol y tal, bueno, tú nos puedes comentar un poquito más. A mí me parece interesantísimo, sobre todo, bueno, la plática que tuvimos de encuentro, de cuando organizamos esta charla, que platicabas de que todo el tiempo nosotros vemos la espiritualidad como algo separado de la naturaleza, o a veces entendemos la espiritualidad como algo alejado de la materia o del mundo material. Y bueno, nosotros, bueno, en la parte del yoga todo el tiempo estamos buscando no buscando, sino conectándonos con que todo es uno, con que todo es unión, que la materia y el espíritu, pues en realidad es uno. Entonces, pues invitarte a ver si nos das un panorama de cómo es que los mayas lo ven o lo entienden, o cómo lo... Sí, claro. Pues bueno, según varias culturas mayas, si no es que todas, se reconstruye el cosmos dividido en 4 partes. Entonces pero hay un eje central que los comunica. Entonces, en el plano terrestre, que es el nuestro ahora, se divide en cuatripartita, ¿no? Está el norte, que es el color blanco, el sur, que es el amarillo, el este, que es el rojo, y el oeste, que es el negro. Y estos 4 ejes están alrededor de un círculo, ¿no? Del centro. Ese centro es el eje que conecta los 3 niveles del mundo, que es el inframundo, hasta abajo, el terrestre, el nuestro, que tiene esa división cuatripartita, y el cosmos,
¿no? Entonces, ese eje, si lo vemos como un cilindro, más o menos, que conecta el inframundo, la Tierra y el cosmos, a veces se representa como la ceiba, que es el árbol sagrado. Entonces, las raíces de la ceiba llegan hasta el inframundo, el tronco es la parte con la que conectamos, y las ramas y demás, pues es el cosmos, ¿no? También se ve representado como el maíz, muchas veces el maíz siendo no únicamente la planta que se utilizó para crearnos, según el Popol Vuh, somos hombres y mujeres de maíz, sino que también pues los granos de maíz son el alimento básico y también son medicina, ¿no? Y se utilizan mucho de muchas maneras para la sanación. Entonces el maíz también lo vemos a veces como esa parte que conecta a los tres niveles. Y como dices, siempre estamos conectados, ¿no? En la Tierra, en el plano terrestre, por ejemplo, nuestra conexión, bueno, la conexión de los mayas con la naturaleza es algo que no se puede dividir. Y en la naturaleza también hay seres que forman parte, que están ahora en la Tierra, pero que están conectados al inframundo, que están conectados al cosmos, los guardianes de la milpa, los guardianes del monte, los que sostienen al cosmos. Entonces, pues es un espacio, el terrestre, que está absolutamente conectado, ¿no? Con los seres del inframundo, con el panteón de dioses tan diverso, mesoamericano, ¿no? Maya también, obviamente. Y no hay esa división que a veces en otras culturas o religiones tal vez vemos de que después de esta vida nos vamos a otro mundo y no hay más conexión, ¿no? Aquí es algo que está siempre relacionado, sobre todo en temas de, perdón, de la sanación. Las personas que sanan, pues son personas que tienen ese permiso, ese don de poder mover materia sagrada, sutil, energía, de un lado a otro, ¿no? De un nivel del cosmos o del inframundo al terrestre según las necesidades. Entonces, por ejemplo, si pudieras dar algún ejemplo de algún animal que se conecte con, me imagino que la serpiente, que es lo que conocemos la mayoría, ¿no? Que la paja, la Kukulcán, y la serpiente es como un animal muy, muy sagrado. Bueno, aunque la palabra sagrada, ahí te la dejo, que también tiene que ver. Y tal vez el colibrí o... Pues yo creo que todos los animales. O sea, realmente también la división entre humano, animal, planta, pues somos lo mismo, ¿no? Somos seres vivientes que formamos parte de la naturaleza, del mundo. Y, por ejemplo, en el Popol Vuh, cuando vas leyendo sobre, bueno, diferentes partes del Popol Vuh, se mencionan tantos animales, ¿no? Claro que la serpiente, pues también es Kukulcán, es Quetzalcóatl, es uno de los dioses creadores, tiene la capacidad de como serpiente emplumada, pues ser parte del cosmos, también estar en el plano terrestre, también entrar por sus hoyos y por cuevas al inframundo. Pero pues el perro es sumamente importante, todas las aves, las hormigas, el tejón que cuida la milpa, o sea, realmente todos los animales tienen un lugar muy especial y una razón y un propósito para mantener un equilibrio. Una pregunta yo tenía con respecto a lo del inframundo. Cuando vos hablas de inframundo, y tenemos el supramundo y el inframundo, dentro del inframundo, y me gustó que vos lo relacionaste con la pregunta de Cecil sobre que no está escindido. Yo creo que Cecil también lo menciona, porque nosotros dentro del mundo del yoga, yo creo que hay mucho trabajo, o sea, lo hemos escindido muchísimo, ¿verdad? O sea, no hemos quedado mucho con cuerpos sutiles, tratamos de trabajar mucho con chakras superiores, incluso todo lo que tenga que ver con la materia, los sentidos, para nosotros es objeto de distracción y entonces nos aleja de nuestro último objetivo, que sería encontrarnos, ¿no? Con el ser, con la luz.
Yo lo que estaba viendo con lo del inframundo, que siempre el inframundo y las imágenes que yo veo en inframundo son bastante, un poquito aterradoras muchas veces, ¿no? A través de los distintos dioses, pero Ujú. yo creo que puede ser que también nosotros, dentro del mundo maya, de la cosmovisión maya, también hay como una dualidad que representa un poco al hombre, o sea, el supramundo y inframundo es parte de, no sé, esto es una especulación mía, ¿no? Es parte del mismo, y justamente el Popol Vuh habla muchísimo, ¿no? Del inframundo, ¿no? Incluso a mí me causaba mucha gracia, no sé, es algo hasta muy inocente cuando hablan sobre la molestia que que le agarra a los dioses del inframundo porque arriba están jugando a la pelota. Entonces yo decía, qué gracioso que Dios con tanto poder, ¿no? Justamente los moleste tanto personas externas que juegan a la pelota y que hacen toda una jugada hasta un poquito inocente, decir, bueno, vamos a hacerle, a ver cuál túnel eligen, vamos a equivocarlo, vamos a hacerlo sentar, ¿no? Sobre una silla que está caliente para ridiculizarlos. Yo veo que hay como mucho, ¿sabes qué? Yo siento que hay mucha humanidad detrás de los dioses, hay como mucha humanidad, ¿no? En todo sentido. No sé si entiendes la pregunta. Pero bueno, un poquito, lo relaciono un poquito a lo de Sacil, eso puede representar un poco a lo que es el ser humano maya, digamos, ese juego de supra e inframundo como deidades. ¿Te No das sé cuenta? si Ah, quieres comentar algo, Sassy. No, tú síguele, ahí voy, después. Eh, pues es un tema súper debatido. O sea, si estuviéramos ahorita en una de las sesiones del Congreso de Mayistas o algo, creo que recibirías todo tipo de respuestas, ¿no? Yo compartiría o pienso que, que definitivamente hay, o sea, hay una conexión, sí, cuando leemos, sobre todo en otras partes de Mesoamérica, por ejemplo, cómo fue la vida de Quetzalcóatl en el centro de México y cuando llegó a Yucatán, ya como Kukulcán, que estamos hablando de, bueno, también es debatible, pero en teoría estamos hablando del mismo ser, ¿no? De la serpiente emplumada. Pues son dioses que también son humanos y también son humanos que tienen la capacidad de ser dioses o representantes, ¿no? El Cujulajao, por ejemplo, cuando vemos la división social de los mayas en el periodo clásico, el gobernante principal, el Cujulajao, pues también era, los términos de gobernante, sacerdote, también, todo eso es debatible, pero pues son seres representantes de estos dioses hasta cierto punto, ¿no? Son gobernantes y ellos pues tienen el control sociopolítico y económico, pero también tienen la capacidad de a través de la ceremonia conectarse pues, con lo sagrado, ¿no? Y representar hasta cierto punto a esa sacralidad, ¿no? No tiene que ser un dios específicamente, sino tener esa visión y esa conexión, ¿no? Hay representaciones en cerámica, en dibujo, donde sí están tomando forma de dioses, de ciertos dioses específicamente, en cierto momento, ¿no? Entonces todo es muy variable, pero sí hay definitivamente esa conexión de hombre-dios y mujer, por supuesto, mujer diosa. ok. Sí, ¿no? Y creo que para escuchar acerca de mayas, culturas mesoamericanas, incluso también sobre el hinduismo, bueno, es como también sacar esa idea y decolonizarnos en cuanto a esa idea que traemos muchos, o cuando menos la mayoría de aquí de Latinoamérica que nos tocó aprender o vivir con la parte de el sacerdote, el gobierno o esa forma de quizá imaginar que ese inframundo sería el infierno y el otro sería el cielo, cuando en realidad aquí habría que verlo de una manera completamente diferente, o sea, sacar eso de ese contexto y verlo desde la perspectiva que el inframundo no tiene nada que ver con el infierno como tal, ¿no? Tiene que ver más con la tierra, bueno, ya nos puedes platicar con qué más tiene que ver.
Pues Yucatán es un ejemplo vivo, ¿no? O sea, en Yucatán te puedes entrar a las cuevas, a las grutas, a los cenotes. Todo eso es el inframundo, ¿no? Todo eso, entrar a un cenote y ver las raíces de un árbol, ¿no? Ahí esa es la conexión, ¿no? Ya estás en el inframundo, ya estás en lugares debajo de la tierra, donde hay todo un mundo vivo, ¿no? Entonces, como dices, no separarlo de la idea del infierno o de algo aterrador, sino como un nivel otro, donde también existe la vida, ¿no? En el Popol Vuh, como decías, Pablo, pues claro que los dioses es como estar en un departamento y que el departamento de arriba esté jugando a la pelota, pues es muy molesto el ruido, ¿no? Entonces, eh, pues cuando ellos bajan y entran al inframundo, hay toda una vida, hay ríos, hay agricultura, hay árboles, hay mariposas, o sea, hay todo tipo de animales que viajan de nivel a nivel y que, bueno, como nos lo explican, es un mundo vivo, es un mundo en otro plano, pero absolutamente vivo y bueno, hay dioses que están en el cosmos, hay dioses de la muerte que están en el inframundo, de diversos tipos de muerte, de enfermedad, de, pues, como tragedias y accidentes. Y los del cosmos, pues, son otros, pero bueno, viajan y hay toda esa conexión, ¿no? Creo que tenemos que hacer un trabajo muy de, más que aprender, de desaprender, porque son dos caminos. Sí. Primero tenemos que desaprender un montón lo que conocemos nosotros de los mayas para después aprender, ¿no? Y yo lo que lo relaciono mucho, a veces por ahí nosotros tenemos, por ejemplo, más cercanía incaica, etcétera, ¿no? O trabajos que podemos conocer de la Pachamama y todo eso, que ahí sí lo relacionamos mucho, como dice Sacil, ¿no? Una cuestión mucho más orgánica, ¿no? Pero yo pienso que siempre nos han mostrado mucho lo que es la civilización maya, es como algo, ¿no? O sea, incluso ni hablar del tema siempre del sufrimiento, del terror, de los sacrificios, ¿no? Yo eso, por eso yo te decía que el Popol Vuh, yo veo que debe haber muchas interpretaciones muy cristianas, como tú decías, porque también a mí me causa mucha gracia que siempre, por ejemplo, en la misma creación del hombre, ¿no? Que es muy similar a la cristiana o a los sumerios, que hablan sobre todos los hombres que iban creando, pero los iban creando desde una manera muy inocente para que no sean tan inteligentes y para que no compitan con su supremacía. Yo digo, qué loco, cómo un Dios va a temer crear a alguien, ¿no? A un ser humano para que logre a lo mejor sacarle su supremacía, ¿no? O sea, con este tema de que la creación fue hecha, ¿no? Primero con hombres de barro, ¿verdad? Que bueno, resultaban ser bastante pavos porque se derretían con el Se agua, aguaban con la lluvia. se Ujú. ahogaban con la lluvia, los de palo que eran todos huecos y que en definitiva no tenían capacidad de adorar a nadie. Y ahí también yo veo mucha cristiandad, digamos, ¿no? O sea, es la necesidad de crear devotos para ser adorables. ¿Por qué no siguieron los hombres de palo? Porque no tenían la capacidad de adorar. Y uno dice, bueno, qué loco pensar que los dioses tengan que crear seres humanos para que los adoren por sí mismos, ¿no? Ujú. Así, Sí, eso lo vemos mucho en el Popol Vuh y bueno, también se ha debatido mucho de toda la influencia cristiana que tiene el Popol Vuh, siendo un documento pues, del siglo XVI, que ya había contacto con los europeos. Pero sí se habla mucho de esa necesidad de adorar, de alimentar, de ofrendar a los dioses, por supuesto, como guardianes. Digo, hoy día en Yucatán pues aún hay muchos rituales, hay muchas ceremonias para pedir la lluvia, para pedir permiso para iniciar el proceso de sembrar la milpa, para pedirle a los guardianes del monte que cuiden la milpa, también a los animales, por ejemplo, hay ceremonias para pedirles que no se coman la milpa, ¿no? Y hay quienes siembran parte de la milpa para los animales, para que ahí tengan su alimento y dejen más para el consumo humano, ¿no? Entonces hay toda esa relación de ofrendar, de compartir. Entrar al monte no es cualquier cosa, ¿no? Se pide permiso, se ofrenda, se comparte tu bebida, tu atole, tu alimento. Entonces, por un lado lo podríamos ver como una adoración y por otro, pues es una relación
Es una relación que mantienes como con tus amistades, con tu familia, ¿no? No llegarías a tu casa y preparas comida únicamente para ti, comes únicamente para ti, o sea, hay esa relación. Entonces, lo podemos ver tanto como adoración o como una relación importante, que sin esa relación, pues también puede haber problemas, ¿no? Si no pides permiso al viento, si pisoteas los hormigueros, ¿no? Todo eso causa enfermedades, causa un desequilibrio. Y del desequilibrio viene la enfermedad. Entonces, cuando alguien enferma en el pueblo, eh, no es nada más que esa persona está enferma, hay una enfermedad. Y esa enfermedad pudo haber venido porque la persona, eso, pisó el caminito de las hormigas, o porque no ofrendó, o porque no pidió permiso, o porque entró el viento de cierto modo en un momento donde la persona no había ofrendado. Entonces, todo eso se considera a la hora de sanar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué causó ese desequilibrio eh, para que entre la enfermedad? Y ya que lo sabes, entonces ya puedes sanar. El proceso de sanación, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? O sea, desde el yoga, desde la India o lo que trabajamos, siempre tenemos como un objetivo, ¿cierto? Nuestro objetivo es pone tú la iluminación, ¿no? O sea, es justamente dejar el plano físico, ¿verdad? Desapegándonos. ¿Cuál sería como el objetivo? ¿Existe, o sea, desde el nacimiento existe un objetivo del hombre, del hombre maya, ¿okay? De trascender? ¿Cómo es el tema de la trascendencia? Eso quería que me compartieran un poquito. ¿Quieres hablar más, así? Siento que estoy hablando. No, pues tú eres la experta. No, para nada. A ver, sanar. Pues el cuerpo humano es un vehículo, ¿no? Es la parte material de lo sagrado que todos tenemos también, ¿no? Y sí es importante el equilibrio. Y por supuesto que desde el nacimiento hay rituales, hay ceremonias para iniciar un buen camino para esa personita. Hay sus guías o padrinos o madrinas, ¿no? Hay personas que van a ir guiando el camino de esta personita. Hay, bueno, desde las parteras que están ahí en el momento, no únicamente para el bebé o la bebé, sino para la madre en todo su proceso de alivio, de recuperación. Están los yerbateros, los sobadores, los hueseros, los culebreros. Hay diferentes tipos de especialistas dentro de la medicina maya que, aunque en realidad yo pienso todos conocen, todos saben cómo sanar, todos saben para qué sirven, qué planta y cómo preparar la medicina, hay mucho respeto en cuanto a las especialidades, ¿no? El huesero, por supuesto que sabe de las plantas medicinales, pero cuando se enferma o cuando enferma, va a ir con un yerbatero, ¿no? Y hay ese tipo pues, de respeto, de intercambio. Pienso que la enfermedad es vista como ese desbalance y la sanación como volver a balancear, ¿no? Las enfermedades se ven como frías o calientes, entonces dependiendo si tu enfermedad entró por frío o por calor, pues se va a sanar con lo contrario, ¿no? Para equilibrar. Y toda la vida es así, ¿no? O sea, toda la vida tiene cierto balance, no necesariamente visto como una dualidad. Muchas veces escucho que es como día, noche, femenino, masculino. Pienso que hay mucho más en el espectro. De hecho, podríamos hablar de 3, ¿no? Hay amanecer, hay atardecer y hay anochecer. O sea, hay ese espectro. Pero el balance, pues es algo muy delicado, ¿no? Que empieza desde el alimento. Entonces, toda la vida en una comunidad maya está absolutamente ligada al alimento, a la milpa, al monte, a la relación con
con la madre tierra, con la dadora de vida, con todos los elementos dadores de vida, con los animales, con las plantas. El monte es la farmacia, o sea, de ahí sale toda la medicina necesaria. Y dependiendo de qué te alimentas y cómo compartes eso y cómo es tu relación con el todo, que vas a poder mantener tu salud, ¿no? Entonces tu salud es como el resultado de muchas otras cosas. Y cuando entra la enfermedad, pues va a haber un proceso de ir viendo qué se desbalanceó en tu vida, ¿no? Una gripa, un catarro no es nada más un catarro, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Es tristeza, de dónde viene, qué pasó. Entonces, un médico sanador no únicamente te da tu brebaje, sino que vas a consultar, ¿no? Para mí, de chiquita, entrar a la casa de una sanadora, pues ya sentías ese alivio, porque si tenías calentura o algo, desde que llegabas y te sentabas en la hamaca o en el banquito, y ya había ese calor de hogar y te preguntaba cómo te sentías y más o menos va analizando qué está pasando en tu vida, ya desde ahí empiezas a sentir alivio. Entonces, ya que te da esa medicina, el té, la tintura, la sobada, ya en eso está todo lo que necesitas para sanar. No es como en la medicina occidental que bueno, hay un medicamento por ahí y una receta para todos, ¿no? Si tienes tal edad a tal edad, te lo tomas así, ¿no? Aquí hay una diferencia entre curar y sanar y entre medicina y medicamento, ¿no? Entonces, aquí es sanar, ¿no? Y son personas que van a ir equilibrando el desbalance que tengas. Completamente, y ahí es donde también encontramos la relación entre pues, la medicina tradicional o la medicina alternativa, que también es todo un tema. Pues la medicina pues de los 5 elementos, la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina pues maya, ¿no? En el que en realidad al final es un desequilibrio y quien tiene el poder de sanar, pues eres tú mismo, ¿no? Volver a observar tu vida, a darnos cuenta en qué momento surgió ese desbalance entre todos los elementos, porque pues recordando también que todos los elementos no solamente son los que vemos físicamente afuera, que podemos, el agua, sino que el agua también está dentro de mí, el agua también está en mis emociones, el viento también está en mi mente, la tierra está en mis huesos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se desequilibró o en qué momento dejé algún elemento fuera de mi equilibrio, de mi ser, o en qué momento dejé de observar alguna parte de mi vida? Y el hecho de voltear a ver nuevamente y darme cuenta dónde está ese desequilibrio, ya solo ver el desequilibrio ya empieza la sanación. Porque creo que, bueno, estamos muy acostumbrados a una medicina en la que se tapa, me duele la cabeza y no me importa de dónde vino, tapo el dolor y ya, y sigo con mi vida. Y es como decimos en el coche, seguimos andando ahí sin aceite y seguimos corriendo sin aceite porque no nos damos el tiempo de parar, abrir, revisar. No, es que no solamente es el aceite, no solamente es un dolor de cabeza, sino que esto viene de algo más. Y además, dentro de una perspectiva mucho más extendida, no solamente es mi cabeza o no solamente es mi cuerpo físico, ¿no? ¿De dónde viene la raíz de ese, fuera de la palabra enfermedad, de ese desequilibrio? Como en muchas culturas, pues en realidad tú le pagas al médico para que te mantenga sano, no para que te cure. Bueno, eso en China, ¿no? En China tradicional, que era, le pagas durante toda tu vida o estás pendiente de él para que
y en el momento que te enfermas es de, bueno, entonces ahí sí ya dejaste de hacer lo que, porque es una forma diferente de verlo. En realidad nuestra naturaleza sería vivir en completa y plena salud. Esa es nuestra naturaleza como seres humanos, y poder verlo desde esa otra perspectiva y no desde simplemente callo mi cuerpo o callo los mensajes, y que a veces son del cuerpo, pero a veces son de emociones, a veces son de mente también, ¿no? Como decías hace rato, pues no, a lo mejor no voy a callar mi mente, pero voy a darme cuenta qué es lo que está surgiendo en este momento en mi mente. Y de eso también tiene que ver con sanar nuevamente, ¿no? Como darme la oportunidad, darme el espacio de eso, de observarme, de observarme. Ya me fui. Bueno, vos sabes que eso que contabas, Asil, yo no me acuerdo de dónde lo leí o de qué cultura, sobre que el médico trabaja te trabajabas, incluso le pagabas, o sea, recibía, siempre era, su trabajo era mantenerte sano, y yo creo, no sé en qué cultura era, que en el momento que había una enfermedad, incluso o sea, directamente tenía un castigo, el médico tenía un castigo por haber tenido. Chino tradicional, pero hace mucho. Pero qué interesante, qué interesante. Yo tengo una pregunta para las dos. La primera es para Andrea, que es si vos ves algún tipo de paralelismo, no sé, bueno, paralelismo se lo voy a dejar a Cecil con la India o con el budismo, pero me gustaría sobre la ley de causa y efecto, ¿no? Cuando vos hablabas de desequilibrios, ¿verdad? Que uno estaba todo el tiempo, el trabajo permanente es la búsqueda de buscar ese equilibrio, ¿verdad? Entre todos los elementos, la naturaleza, etc. Primero, ¿ese desequilibrio nace por casualidad de algún tipo por algún tema kármico? O sea, como la ley de causa y efecto, ¿no? ¿Está la cultura del castigo sobre si me porto mal? O sea, me gustaría ver si existe algo que tiene que ver con el karma dentro del mundo maya, y después preguntarle a Cecil que si ve algún tipo de paralelismo entre las dos. Así que te dejo, Andrea. Sí, yo digo, no, por supuesto que no se le llamaría karma o no se vería tal vez de esa manera, pero, o sea, sí es causa y efecto. O sea, sí se habla absolutamente de, pues, por ejemplo, no mantener el balance de las temperaturas, tan simple como tomarte un caldo caliente y beber agua fría, ¿no? Ahí ya creaste un desajuste en tu estómago fuertísimo de dos temperaturas y por supuesto que va a haber una consecuencia, ¿no? Y ya de manera más compleja, pues con tu comportamiento, con tu falta de ofrendar, de reconocer, de pedir permiso. Sí, claro, si personas que entran al monte y les pica una culebra o se desorientan y se pierden, porque es muy fácil perderse en el monte, muchas veces dicen, pues es que no pidió permiso, no fue con protección. Entonces, y ya pues otro tipo de comportamiento humano que tenemos, sí se habla absolutamente de la causa y efecto. ¿Tienen por ejemplo, como si fuese como unos mandamientos, como del mundo cristiano, o como dentro del mundo del hinduismo, del yoga, tenemos algo que se llama los yama y los niyama, que son como preceptos, ¿verdad?, de comportamientos hacia nosotros, ¿no?, en el buen sentido, con las mejores intenciones, etcétera, y hacia los demás? ¿Tienen como preceptos instaurados? Sé de grupos que sí los mantienen, o sea, en algún momento me imagino que sí se ha visto un poco de eso, más o menos. Y hay grupos, por ejemplo, en Guatemala, que sí mantienen como el equivalente a los 7 pecados capitales, ¿no? Pero del mundo maya. Eh, pero yo creo que hay diferentes grupos hoy día que tienen sus acuerdos, ¿no? Y hay otros que no, que por lo menos no como comunidad o no como orden social o religioso, ¿no? El movimiento zapatista tiene sus acuerdos de cómo vivir la vida zapatista. Y fuera de ese tipo de como reglas o
o mandamientos. Pues yo creo que hay los que son conocidos, que se comparten de tradición oral, que se comparten como vas inculcando un modo de vida en tu familia. ¿Qué es eso? O sea, todo regresa a la relación con la vida, con la naturaleza. Buenísimo. ¿Basil? Sí, eso, primero lo de lo que comentabas de la causa y efecto, pues es igual, ¿no? Igual el karma no es un castigo divino, sino es simplemente causa y efecto, ¿no? Y en cuanto a lo de los preceptos, finalmente no es que esté escrito, nosotros tuvimos como la maravilla de que finalmente hubo una persona, en cuanto a la parte del yoga, un ser humano, que se puso a escribirlo en un papel, ¿no? Y que dijo, bueno, Patanjali, que dijo, cuánto tiempo, cuántos miles de años tuvieron que pasar de generación en generación todo este conocimiento que fue de maestro a chela, o de gurú a chela, de maestro a alumno, que no se escribió, que en realidad no estaba en un lugar escrito, ¿no? Y tuvo que ser ya hasta un tiempo mucho más reciente en el que pues, surgió la figura o la persona de Patanjali que se dio la tarea de ponerlo en un lugar. Pues lo mismo con la parte maya, ¿no? Entonces hay muchas cosas que finalmente se transmiten de forma oral y que se pierden en el tiempo, ¿no? Se perdieron en el tiempo o que si se mantienen en las personas y no en un documento o en un algo, ¿no? Porque no ha habido alguien que haya dicho, bueno, sería los Yoga Sutras o los Sutras de los mayas, ¿no? Donde vamos a poner anotado que eso es lo que ocurrió con la parte del yoga, ¿no? Si alguien se dio esa tarea y aquí pues no está esa persona y a veces que lo más cercano a esa persona también puede haber sido una persona que vino de fuera, ¿no? Claro, el Popol Vuh. Entonces, que se dio la tarea de hacerlo o desde su propia visión, en la cual también cambia, o sea, a la hora de ponerlo, de plasmarlo, pues ya cambia completamente o no, pero cambia mucho porque tiene que ver ya ahí sus creencias, su forma de ver la vida, porque es así como nosotros lo que entiendo, lo que recibo, pues así es como me comunico, ¿no? Si no lo acerco a algo conocido por mí o alguna creencia, entonces, ¿cómo voy a comunicarlo? Porque no lo estoy entendiendo. Ajá. Entonces, finalmente, no es que no haya preceptos morales o valores, tal, sino que simplemente no hay algo, como tuvimos la suerte en el yoga, que si alguien lo escribió. Faltó el Patanjali Maya, entonces, el Patanjali Maya. Porque evidentemente yo veía, o sea, la redacción, ¿no? La redacción evidentemente también debe tener muchísimos... la redacción tiene que ver mucho porque hay muchísimas metáforas que tienen que ver muchísimo con la Biblia y con otras religiones, el árbol prohibido, el tema incluso, no me acuerdo cómo la princesa Ismik, creo, que era que justamente fue que tomó el fruto que recibió ¿no? Que recibió como la saliva, no me acuerdo, de ese árbol prohibido, correcto, y después quedó embarazada, como la Virgen María, y de ahí, bueno, toda la historia de los gemelos. Entonces hay como también la apertura yo estaba viendo también lo que era la apertura de los mares, como Moisés, para poder alcanzar las montañas. O sea, hay muchísimas cosas que evidentemente llaman mucho la atención, ¿verdad? La similitud justamente con la Biblia, ¿no? Sí, sí hay cosas así del Popol Vuh, como la semilla que toma Ishkiki del árbol, pero pues ahí regresamos al mismo debate, que es súper interesante, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, ¿cuántas historias de la creación del mundo son similares? ¿No? Si lees el Popol Vuh y lo comparas a diferentes historias y cosmovisiones, pues hay muchos paralelismos.
Y hay quienes dicen, bueno, esta fue obviamente una influencia cristiana, del cristianismo durante el contacto, ¿no? Porque no hay o sea, ella toma la semilla y se embaraza de los gemelos, pero no hay la idea como del pecado, ya me acuerdo si era del pecado original, ¿no? Y de otras cosas. Entonces, pues bueno, hay sí que expertos y personas que tienen muchos puntos de vista sobre qué tanto buscamos los paralelismos y qué tanto pues también permitimos la diferencia y ver las cosas, ¿no? Como son, o sea, y Claro, claro, claro. Acerca de la reencarnación, ¿qué me cuentas? ¿Cómo existe como, no sé, desconozco totalmente el concepto de reencarnación? ¿Qué pasa después de la vida para el mundo maya? yo también, yo también lo desconozco. Pues sí se habla de esa conexión otra vez con los tres niveles, de personas que tienen poderes hoy día, bueno, por así llamarlos, de poder convertirse en animales y en otras energías, ¿no? También tanto para obrar bien como para causar el mal. Y se habla de que son personas que de alguna manera como reencarnaron con este don o de lo transmitido de generación en generación. Pero ahí sí no sería un tema donde yo me adentraría como conocedora, no es algo Claro. que Yo me imagino, Sacil, que también, de acuerdo a lo que dice Andrea, es como que dentro, ¿no? Del hinduismo, etcétera, hay yo te diría que a veces hay como una desesperación por dejar el cuerpo físico para finalmente conseguir la materia, desde que nacemos, luego hasta cuándo vamos a seguir reencarnando, existe hasta un trabajo, ¿no? Por eso también hay tan poco temor a la muerte en sí, ¿correcto? Porque justamente es un objeto de trascendencia. Yo pienso en ese aspecto, ¿no, Sacil? Está mucho más relajado el tema maya, ¿no? Sí, bueno, ya hay también tomar en cuenta algo, o sea, también la separación o ubicarnos de qué estamos hablando, si estamos hablando de hinduismo, o si estamos hablando de yoga, o si estamos hablando de shivaísmo, o si es tan extenso que, bueno, tal cual, y no solamente India, también nos vamos a Pakistán, pero es tan extenso y cada uno, la visión de la vida y cada uno lo ve de una forma diferente. Hay quienes sí, que serían como están los del camino del lado derecho y los de la izquierda, ¿no? También en la forma de entender el yoga, que serían como los del tantra, y también los que hablan más como de la parte de soltar este cuerpo, porque esto nada más es pasajero. Entonces, yo me voy más a la visión tántrica, un poco menos a la ortodoxa. En la ortodoxa este cuerpo es pasajero, en realidad tratamos de eliminar los sentidos o no más que eliminarlos, mantenerlos controlados, o no me encanta la palabra, pero mantenerlos a raya y pasar por esta vida como también un vehículo, un puente para llegar a... Y del otro lado, la parte tántrica habla más como de que es aquí y ahora, aquí es. O sea, el infierno, el cielo, todo es hoy, aquí y ahora, en este momento y en este segundo que respiras. O sea, en realidad me comentaba un maestro de Tantra que, bueno, que es maravilloso, que dice, ¿cómo puedes crear este momento el mejor momento? ¿Cómo puede ser que esta charla sea la mejor charla o que lo que vayas a hablar sea la mejor palabra? Porque todo ocurre aquí. Entonces, ahí también habría que ver de quiénes hablamos, porque también si nos vamos a la visión hinduista, que no es el yoga tal cual,
pues tenemos esa parte, ¿no? De que pues nos dividimos en 50.000 dioses, que cada uno tiene una personalidad, como tiene mucho que ver con la parte de los mayas, que cada uno tiene una personalidad. Igual me podría acordar también de la parte de los dioses griegos, que me recuerda mucho a la parte de los dioses hindús, que todos son tan personas, o sea, son personas. Son muy humanos. Y tienen sentimientos y emociones, y sufren, y lloran, y bajan, y suben, y entran, o sea, hacen de todo, de todo. Y está todo el otro lado, un poco más ortodoxo, en el cual, bueno, independientemente de esto, yo calmo mis sentidos, lo que hablábamos de Brahmacharya, ¿no? Sí, sí, ¿no? De abstenerse de los sentidos. Ajá, cada uno de los Yoga Sutras también se puede ver desde las dos perspectivas, ¿no? O sea, Brahmacharya podría ser abstenerse de todo, incluso de tener relaciones sexuales, o lo puedes ver desde la perspectiva un poco más tántrica, que tiene que ver con no me abstengo, pero me hago consciente de y me hago responsable de dónde coloco mi energía, ¿no? En dónde y cómo y cuándo. Y a mí se me acercaría un poco más a la visión también. Más tántrica, ¿no? Más tántrica, ¿no? Ajá, y la parte de los mayas. Ajá. Y Cecil, cuéntame que, ¿cómo es eso que es muy simpático que nosotros desde el yoga, nosotros hablamos que el maya es justamente la ilusión, ¿no? Por eso digo que siempre, por eso, por más que vos decís la diferencia, ¿verdad? Camino derecho-izquierdo, evidentemente se siente, ¿no? O sea, el gran porcentaje, incluso dentro del hinduismo, siempre hay una fuerza muy grande hacia el plano sutil, ¿verdad? O sea, yo veo que son muy reducidos, incluso de escuelas de Osho, Osho y todas esas cosas, escuelas que tienen que ver más con el desarrollo espiritual, que van más hacia los sentidos, ¿no? Pero ¿cómo es eso que la ilusión, justamente, mire, qué cosa loca, ¿no? Que justamente nosotros la llamamos del yoga el maya. Entras en maya. Cuando entras en maya es porque estás en ilusión, estás en ilusión. ¿Cómo es? Y justo... Exacto. O sea, el maya es pues en el yoga se conoce como la maya, como la ilusión del mundo material. Claro. Y Andrea y yo nos reíamos mucho. De hecho, estábamos en una zona arqueológica, no me acuerdo cuál, y le digo, es que para nosotros maya es la ilusión del mundo material. Y bueno, pues los mayas son el maya, ¿no? Lo más material que hay, claro, lo más físico, ¿no? Chicos, son las 6. Yo la verdad que quedan unos temitas que es importante. Yo estimo que si están interesados, bueno, seguimos un poquito más. Habíamos dicho para las preguntas. Yo les quiero pedir que quien quiera hacer preguntas, que los vaya escribiendo. Ahí tenemos al amigo Fabián, que nos va a ayudar un poquito con la selección de preguntas, ¿ok? De acuerdo, cuando digo selecciones, porque muchas veces ya se responden muchas preguntas, cuando empezamos al principio ya se responden durante la charla. Pero una cosa que yo quería, y muy importante que ustedes nos compartan, ¿qué tenemos que desaprender de lo que nosotros sabemos? Por ejemplo, dos temas, ¿no? Dos temas. El tema del horóscopo. ¿Pueden compartir el tema del horóscopo? Yo les cuento una gran frustración cuando yo me reúno, yo como para poder aportar algo y no sentirme que estaba tan colgado con el tema maya, yo digo, chicas, ay sí, qué bueno, buenísimo, me encanta los mayas, me encanta el horóscopo, yo re cool, ¿no? Yo soy mago cósmico blanco, ¿no? ¿Y ustedes qué son, no? Y Cecil me dice, no, yo la verdad que no sé, y Andrea, no, ni idea. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Entonces, bueno, ahí yo les quería preguntar, ¿pueden compartir un poquito ese tema del horóscopo? Porque la verdad que a mí me dejó perplejo y yo a quien se lo he compartido ha quedado de cama. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué fantasía? Y, si nos pueden compartir un poquito. Es chistoso. A mí, cuando me hacen esa pregunta, digo, es simple la respuesta. No hay tal cosa como el horóscopo maya. O sea, pues, regresamos a lo mismo. Es la cultura maya, como muchas, pero pues ha sido objeto de fantasías hollywoodenses. No hay tantas películas y Apocalipto y esto y lo otro de la imaginación de Mel Gibson.
Y así también pues ha sido una manera pues, de usurpar la cultura y hacer negocio, ¿no? El calendario maya, el horóscopo, perdón, Pablo. ¿Sabes por qué me Pero, río? Pues yo pensé que ibas a ser mucho más sutil, pero fuiste mucho más dura que el otro día. perdón. Es que pues es lamentable porque hasta cierto punto como que hace romántica una cultura, ¿no? Como, ay, los mayas, lindos, que cuidan la naturaleza y la aman, y gente cósmica y sagrada, y entonces pues de ahí se ha creado una cultura fuertísima y un comercial, ¿no? Un negocio, más bien. Pero sí, ya no es sutil. Mejor, Sassy. Yo acepto, y te voy a decir, voy a ser bien franca, Pablo, que yo le he preguntado a Andrea que si realmente hubo contacto con los extraterrestres, y qué parte, y en qué momento los mayas, y Andrea nada más se rió de mí, o sea, se rió de mí, porque pues me dice, ¿por qué todo, o sea, siendo que los seres humanos, o sea, es como quitarnos el valor como seres humanos, de poder haber hecho un calendario en una pirámide con cierto número de escalones para que conectara, que tenga que ver con la parte geográfica y entonces el sol y la luna y tal, parece a veces tan perfecto y tan pensado y tan fuera de aquí, de este mundo, que llega un punto que haces preguntas como la mía de, oye, ¿a qué hora llegaron los extraterrestres? Y le enseñaron a los mayas como las alienígenas ancestrales, ¿no? Y llegaron a enseñarle esto a los mayas, o qué onda, ¿no? Y así me tocó también. Algo parecido con el día, porque a mí me dijeron, qué importante, qué bueno que eligieron la fecha justo el primer día del año, porque ayer fue el día sin tiempo. Entonces yo dije, no, la verdad que no, pero debe ser la sincronicidad que tenemos en este momento, estamos reconectados. Perfecto. Le pregunto a Andrea con toda esa fantasía que yo estaba, chocho, qué bueno que hemos escogido justo. No, Pablo, no, el día sin tiempo es como cuando uno el domingo descansa. Y yo digo, ay, otra vez me tiró todo abajo. Contame ese día sin tiempo. Ayer hubo por lo menos 6 personas que en algún momento me reenviaron eso, me preguntaron, o dijeron, ay, por cierto, que hoy es un día, ¿no? Yo ayer tuve un día duro emocionalmente y lo compartí con amistades y hubo algunas que me dijeron, bueno, pero además hoy es el día no sé qué, ¿no? Y es como, bueno, pero no. O sea, pero cuéntanos por qué, ¿por qué sería una ilusión o por qué esos números no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no sirve el horóscopo de Pablo? A mí me encanta, bueno, a mí me yo encanta el creo día que sin tiempo. todo mundo tiene derecho a ponerle un significado como mejor le convenga o quiera las cosas, ¿no? Así como el calendario gregoriano que utilizamos hoy día, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, es que hoy es el nacimiento de Jesús, entonces pues se celebra el nacimiento de Jesús, ¿no? Y hoy es un día especial porque hoy celebro el aniversario tal, ¿no? Entonces pues cada quien puede adjudicarle un valor y creo que pues hasta ahí está bien, ¿no? Y para quienes creen en un calendario, bueno, en la cultura maya hay las cuentas de los días, ¿no? Y son cuentas basadas, hay uno que es el calendario ritual de 260 días, que sí se utiliza aún en algunas regiones del territorio maya. En Guatemala sé que hay muchos lugares, sobre todo, que mantienen el cholquij o el solquín, que es el calendario ritual. Tiene que ver con los 260 días, que es más o menos el periodo de gestación de la vida humana o del embarazo, y también el periodo de la agricultura, desde que preparas la tierra, siembras, hasta que cosechas, ¿no? Y dejas que descanse la tierra. Y también está el Hab, que es un calendario de 360 días, más un periodo de 5 días, que es el Wayeb, y esos 5 días, pues ahí entra mucho todo este tipo de fantasías, ¿no? O sea, son 5 días de
no, pues de guardarse, ¿no? Son 5 días como de pausa, ¿no? Y bueno, ahí estoy siendo muy cuidadosa porque no quiero decir son días sagrados, ni son días de Año Nuevo o de sin tiempo, ¿no? Pero pues creo que es una combinación de muchas de esas cosas según la creencia de cada quien. Entonces, ese es el calendario de 365 días. Cuando juntas los dos, es la cuenta larga. Y la cuenta larga dura aproximadamente 52 años gregorianos con nuestro calendario, ¿no? El problema ahí es que el calendario que usamos en casi todo el mundo, o sea, el que hoy sea, ¿qué fecha es hoy? 26 de julio del 2020, está basado en una creencia de una religión, ¿no? Que el día 0, o bueno, no sé si en el día 0 o en el día 1 nació Jesucristo, ¿no? Y a partir de esa fecha empezó la cuenta del tiempo. Ese es el calendario que usamos. Si lo pensamos, pues en casi todo el mundo se impone una cuenta de los días basada en una religión que no todos compartimos, pero hoy es 26 de julio, ¿no? Del 2020. Para los mayas, el calendario basado en la observación astronómica es muy preciso. No está basado en creencias, está basado en una observación científica. Entonces, es un calendario, eso, absolutamente científico. Entonces, atribuirle un significado y ponerle horóscopos y cosas, digo, sí hay, por ejemplo, en el calendario, que ni siquiera son calendarios, son cuentas de tiempo, ¿no? En la cuenta de tiempo de 260 días, sí hay fechas con significados, ¿no? Y dependiendo de qué día naciste, pues va a haber cierto como destino o camino para esa persona, ¿no? Eso sí existe y hay comunidades que aún lo practican. De ahí a que pues vayas a Palenque y te compres tu collar con tu fecha de nacimiento, ya no, porque hay un desfase bastante grande y debatible entre la correlación de la cuenta de los días mayas con el calendario gregoriano. Porque además en las inscripciones, o sea, algo muy importante de la cultura maya es que tenían un sistema de escritura exacto, ¿no? Entonces, aunque en Mesoamérica la oralidad es el registro principal, pues los mayas sí desarrollaron un sistema de escritura. Y entonces están los códices, y en esos códices, en esos libros, pues ellos mismos escribían todo. No hay necesidad de interpretar o de darle significado según el antropólogo o el historiador. Ellos mismos lo estaban diciendo. Claro que como historiadores mismos, uno te va a decir una cosa y otro te decía otro, ¿no? Los de Palenque decían, nosotros ganamos la batalla, y los de Copán decían, fuimos nosotros, ¿no? Y los de otra ciudad, cada quien va a contar su historia según la quería plasmar, ¿no? Pero sí hay un consenso de estas cuentas de los días. Entonces, al tratar de hacer una correlación y decir, por ejemplo, los mayas, según la cuenta larga, en tal fecha de su calendario pasó tal cosa, al uno tratar de convertir esa fecha maya a nuestra fecha, antes se hacía con el calendario juliano que utilizábamos antes del gregoriano. Luego hubo el desfase del juliano al gregoriano y ahora hay el desfase de la cuenta maya al gregoriano. Entonces, ese desfase, también hay muchos debates. Hay estudiosos que dicen que es de X cantidad de días, hay otros que dicen que es de X cantidad de meses, de años, más bien de años. Entonces, no hay un concepto. Es decir, que en tal fecha maya pasó tal cosa y nosotros decir, bueno, eso fue el 13 de marzo del año 600. No, es una aproximación. Lo mismo sería sacar nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Vamos a convertir nuestra fecha de nacimiento a una maya. Pues se puede hacer, pero va a haber ese desfase, ¿no? Porque no estamos hablando de tiempos astronómicos, sino comparando un astronómico con basado en una creencia religiosa. Pues bueno, fue una explicación tal vez súper larga, pero eso pasó, por ejemplo, en el 2012,
¿no? Que se hablaba del fin del mundo y que todo ese desastre empezó porque pues en un sitio arqueológico, había una partecita de una inscripción jeroglífica que tenía una fecha que estaba calculada muchos años a futuro, que más o menos se pensaba que pasaría el 21 de diciembre de 2012, que realmente al correlacionarla ya había pasado hace muchos años, según qué correlación vas a utilizar, porque hay muchas como formulitas para hacer la correlación. Entonces, si usabas la de fulano, ya había pasado hace tantos años. Si usabas la de mengano, pasó hace tantos. Si usabas la otra. Y que al final hablaba de un final de un ciclo, de una cuenta larga, ¿no? Como de un 31 de diciembre, ¿no? Eso era todo. Es que, o sea, ellos tenían sus cuentas largas y por alguna razón calcularon una fecha muchos años más a futuro. Y como esa inscripción está ya muy destruida por el paso del tiempo, ya no se puede leer qué es lo que estaban diciendo. Entonces, bueno, de ahí fue como la puerta a Hollywood, a muchas teorías de que era una fecha del fin del mundo, porque ¿por qué más los mayas iban a haber puesto una fecha tan a futuro, ¿no? Y realmente pudo haber sido una fecha que pasó generaciones antes que nosotros, ¿no? Según la correlación que utilices. Pero hoy día pues todo se utiliza para negocio y para como lo amarillista también, ¿no? Del fin del mundo. Pero ellos hablaron alguna vez dentro dentro de la cosmovisión, ¿se habló de un fin del mundo? ¿Alguna vez se habló? ¿O es un invento absoluto? Que yo conozca, no. No. Sí, no. ¿Sabes lo que tú decías sobre el tema del calendario? Es interesante, yo había leído como que, claro, nosotros trabajamos siempre con un calendario lineal en el tiempo, ¿no? Y en cambio el de las cuentas era circular, era como que siempre volvía. Entonces, bueno, ahí tampoco se habla de lo que es la proyección, ¿no? Y eso lo relaciono mucho con lo de Sacil, sobre la parte de siempre de una cuestión muy concreta, ¿no? Yo lo que veo que hay como mucho pragmatismo, ¿no? También, ¿no? Como algo muy científico, ¿no? También como decía Sacil. Y ya como cerrando, Cecil, ¿hay algún tema? ¿Vos también querías tocar el tema, puede ser de las matemáticas o de otra cosa, así como para cerremos por nuestro lado? Pues me acuerdo que comentó Andrea que el calendario maya lo utiliza la NASA. Sí, en alguna reunión de estas de congresos o algo, hubo una presentación que que una de las cuentas de los días es tan precisa, o bueno, nada es así de que en este día a tal hora vamos a ver el cometa tal, ¿no? Pero sí había una precisión pues bastante exacta, estoy siendo redundante, que otros calendarios o otras cuentas no tienen. Entonces, sí hubo una presentación donde se habló que la NASA ha utilizado los estudios sobre los códices, sobre todo el códice de Dresden, que bueno, todos los códices mayas tienen nombres europeos según las ciudades donde quedó todo lo robado de Mesoamérica. Entonces, en Dresden está uno de los códices astronómicos más completos que tiene información precisa y hubo mención de que la NASA se utiliza por ser un calendario astronómico y no basado en una religión. Clarísimo, clarísimo. Y la creación del cero también, ¿verdad? La creación del cero atribuido, ¿no? Totalmente a la matemática maya. A los olmecas, que fue una cultura madre, bueno, se le considera una de las culturas madres, que ya se utilizaba el cero, y los mayas más bien, pues ya dominaron un sistema de números vigesimal basado, que tiene la base 20, ¿no? Nuestro sistema es decimal y usamos el 10, el de ellos es vigesimal, y pues ya utiliza el cero de maneras más visibles que en la cultura olmeca, pero en la olmeca ya había este sistema.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, y como para cerrar, me estaba causando gracia recordarme, ¿viste los famosos 4 acuerdos de los toltecas? Otra parte hollywoodense que yo decía, qué loco, ¿no? O sea, yo me imaginaba a los toltecas con todo el tema de, bueno, no sé con quién hablaba, que nos reíamos un poco con el tema de no tomarse nada a nivel personal, ¿no? O sea, la impecabilidad de las palabras y todas esas cosas, ¿no? Yo decía, qué difícil, ¿no? Yo me imaginaba a nivel de los sacrificios, ¿no? Como que anticiparle, no te lo tomes personal, o sea, no es nada a nivel personal. Correcto. O sea, es muy, 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 muy fantasioso. Bueno, Fabián Piqué, le voy a pedir si pone la camarita y nos cuenta algunas preguntas para las chicas. Y ya le habilito acá con su micrófono. A ver. Hola, ¿sí? Ahí estás, Fabi. ¿Cómo estás, Fabi? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Sí, en las distintas plataformas se están apareciendo algunas preguntitas, al menos 3 tengo ya identificadas. La primera, la pregunta es, Andrea, si uno tuviera que viajar en este momento, si uno pudiera viajar, mejor dicho, en este momento hacia el país mexicano, ¿en qué sitio, en qué región o en qué lugar podríamos tomar contacto con la cultura maya en términos de una cultura viva para acercarnos a algo? ¿En qué lugar podría sugerir, recomendar? Esa sería la primera. Ay, pues qué buena pregunta, porque muchas veces se habla de los mayas como algo en el pasado, los antiguos mayas, ¿no? Todo lo de la época del periodo clásico, y los mayas pues están vivos hoy día, ¿no? Y bueno, en México, desde Chiapas, bueno, están en todas partes, ¿no? Aquí hay mayas en California, ¿no? Hay mayas en todo el mundo, pero en cuanto a conocer una comunidad, Chiapas y toda la península de Yucatán es área maya. Belice es un país que la cultura nativa son los mayas. El Salvador, Guatemala y parte de Honduras, ¿no? Todas las comunidades indígenas ahí son mayas. Hay muchos grupos mayenses, dependiendo de en dónde estés. No son los mayas, ¿no? Es como hablar de los latinos, ¿no? Vemos argentinos, mexicanos, colombianos, pues los mayas, hay mayas quichés, yucatecos, celtales, tzotziles, o sea, hay una gran variedad de grupos mayenses, dependiendo de qué quieres conocer, ¿no? Pero bueno, esas serían las regiones en México de cultura maya, aunque los mayas, repito, están en todo el mundo. Bien, ¿te jugás por uno? Si vos tuvieras que sugerir a alguien interesado para tomar contacto con la cultura, ¿te jugás por uno, ya que veo que sos tan jugada? Ay, híjole, esa es una pregunta muy difícil. Ah, no, digo, yo pues soy de Yucatán, en toda la península hay poblaciones mayas para conocer. Chiapas es un mundo precioso, con muchísimo que aprender. Yo creo que es abrirse un mundo gigante, y tendrías que pues empezar por donde te llame, ir y conocer, y de ahí vas a ir armando tu caminito. No me sentiría muy, muy mal recomendando uno porque son muchos. Pero, perdón que participe, Fabián, pero puede ser, y yo creo que Fabián también creo que la pregunta venía por ese lado, puede ser que algunas comunidades hayan perdido mucho de lo que es esta cultura ancestral, y a lo mejor, digamos, para una persona que quiere adentrarse más a algo mucho más auténtico, porque bueno, también habrá mucho mundo hollywoodense, ¿no? Yo imagino que muchos también irán, y porque yo he escuchado a mucha gente que va y estudia el horóscopo maya en Yucatán, yo he escuchado, o sea, que hay de todo. Entonces yo creo que también esa pregunta viene por ese lado, o sea, algo que por ahí, ¿no? Sí, sabía que por ahí iba. Mi respuesta va a ser un poquito no tan sencilla como quizá la quisieran, porque esa parte de que nosotros desde fuera decidamos qué tan auténticos son, es terrible. Claro. O sea, llegar a una comunidad maya y uno desde fuera decir,
No, pero aquí ya usan mezclilla y ya hablan español y no viven en sus casas de paja. Y, pues, ¿quiénes somos nosotros de determinar que esos ya no son mayas? Porque no viven como en nuestra fantasía un mundo indio, que hasta cierto modo, pues, a través de películas y demás nos imaginamos que van a estar sembrando su milpa y las mujeres están bordando en el fogón. Entonces, esta pregunta es difícil porque sí, o sea, si me dices, quiero ir a ver eso, bueno, sí, pues hay tales pueblos y comunidades que son así, pero hay que ver como desde dónde lo estamos pensando. Y es algo bien difícil porque es como querer mantener una visión de que así tengan que vivir. Y los mayas, pues los mayas adoptan y adaptan su manera de vida a lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, si viven en casas de concreto con su antena de cablevisión y tienen su teléfono, pues siguen siendo mayas y siguen siendo, o sea, entonces creo que por eso no me gusta contestar esa pregunta, porque si quieres ir a ver como... sí, cómo te pintaría una película, cómo vivían los mayas. Sí, hay comunidades que mantienen eso, pero de ahí a decir que ya no sean auténticos o que no lo sean, híjole, pues sí, es una cuestión como muy colonialista. Qué importante eso que decís. Me parece buenísimo. Yo imagino que es súper, súper importante lo que vos decís, ¿no? Y Fabián casualmente también está en el mundo del turismo. Él también habla mucho sobre la importancia de las culturas cuando uno va. Y yo veía, sí, hay tantos lugares que uno va y que tú ves que realmente replican perfecto lo que uno buscaba, pero te das cuenta que es totalmente falso. O sea, que no se siente, Sí, no se siente. Entonces es muy sí. interesante lo que vos decís. Bueno, Fabián, contanos. Ah, perdón. Perdón, una última cosa, que a veces eso que nosotros perpetuamos los forza a vivir eso, ¿no? Y entonces a presentarte un como Disneylandia, porque pues también la situación de racismo y de discriminación en nuestro país es fuertísima. Entonces, pues ellos saben que a veces tienen que vivir sacándole provecho a su identidad y eso es sumamente doloroso y pues eso, o sea, doloroso y peligroso pensar qué es lo que nosotros vamos a, por qué estamos pagando o visitando, ¿no? Un lugar y a qué los atenemos a ellos, a mantener un estilo de vida para poder considerarlos auténticos o mayas o indígenas, o, ¿no? Como humillante, Entonces, medio humillante, sí, en definitiva, ¿no? y de que hay lugares preciosos, pues todos, ¿no? Y que va a haber esa mezcla de lo moderno a lo un poco más tradicional. Ese va a haber ese espectro en todos esos lugares que mencionan, Chiapas, en Yucatán, en Belice, en Guatemala, pues uno va a ir viendo. Y seguro tu camino te llevará a lo que estés buscando, ¿no? Gracias, Fabi. Dos preguntas resumidas en una. Martín pregunta acerca de si los tres planos que mencionaba anteriormente Andrea, los tres planos en que encontramos ese cilindro, el inframundo, el mundo superior y el mundo del plano humano, podría ser una manifestación tripartita de una única dimensión, digamos la naturaleza. Si yo interpreto, digamos, la dimensión, la manifestación tripartita de lo único, ¿no? Y viene enganchada con una pregunta que tiene que ver con qué rol juega la metáfora en la interpretación maya, en la cosmovisión maya, por este tema de la sutileza en cuanto a la expresión que tuviste vos en relación al pedir permiso, al viento, a las presencias. ¿Cómo es esa sutileza de la metáfora? ¿Cómo jugaría la metáfora? Si es que juega. Pues en cuanto a que si los tres planos son una manifestación de uno mismo, o sea, de una sola dimensión, yo pienso que sí. O sea, es la manera de explicar el todo,
¿no? Así como con esas divisiones, porque está el cosmos, el inframundo, nuestro plano. También los 4 rumbos, que cada uno tiene su importancia en muchos niveles de la vida. Entonces, bueno, mi respuesta sería que sí. Y en cuanto a la metáfora y demás, yo creo que regresa a cada quien, ¿no? O sea, en el mundo mayista académico hay un rango desde los especialistas del calendario maya y de la escritura jeroglífica, y los epigrafistas y demás, que podrán ser académicos que, bueno, que hablan de estas cosas sin considerar la parte del permiso. Hay muchos mayistas que he conocido que ni siquiera han estado en una comunidad maya y no conocen a un maya hoy día, ¿no? Y hay quienes, pues, están en el extremo, ¿no? Los más espiritualistas, que se dedican más a la parte de la ceremonia, de lo espiritual, de la medicina, del ritual, ¿no? Y bueno, y entre un extremo y otro habemos de todo. Creo que cada quien toma pues está conectado a su propósito, ¿no? A la manera en la que vas a adentrarte a una cultura otra y a encontrar tu lugar en ella, o no, o permanecer fuera, ¿no? Pero creo que, pues que para quien es distinto, ¿no? Para mí, yo no para nada me considero experta, ni especialista, ni nada. Fue un privilegio, no sé, haber nacido en esta comunidad y tener esta conexión como parte de mi vida y a la vez poder estudiarla, ¿no? Pero por eso para mí es algo más allá de lo académico o de lo cultural. Hay una parte espiritual muy fuerte que yo me atrevería a decir, sí, por supuesto que sientes esa energía, por supuesto que entrar al monte es algo sagrado. Y bueno, y va a haber gente que diga, no, claro que no. O sea, entrar al monte es entrar al monte, no es sagrado, ¿no? Entonces, pues depende de cada quien, ¿no? ¿Tenemos para una última más? Sí, sí, ¿Una sí, más? adelante. Yo creo que sí, ¿no, chicas? Ustedes pueden, ¿no? Sí. Digamos, a modo de ejemplo, porque sé que la temática seguramente es mucho más amplia, pero dentro de lo que mencionaban anteriormente de las enfermedades, una que pudiéramos tomar como ejemplo que tuviera que ver con una enfermedad venida de lo frío y otra, una enfermedad venida de lo caliente. Vos habías mencionado justamente esas dos cualidades para graficarnos a nosotros en nuestro conocimiento presente, cuáles sería una u otra, a modo de ejemplo por lo menos. ¿Quieres comentar, Sassy? Los sigo. No, sigue, por favor. Pues yo creo que casi todas. Pero bueno, a modo de ejemplo, había dado el ejemplo de mezclar frío con caliente a la hora de alimentarnos. Pues eso te va a dar diarrea, ¿no? Entre otras cosas, o pasmo o empacho, porque estás mezclando en algo tan sensible que es nuestro estómago, dos temperaturas muy fuertes, ¿no? También, bueno, la temperatura misma, ¿no? Estar afuera en el frío y pisar, por ejemplo, quitarse los zapatos al entrar a la casa y pisar el piso frío, te enfermas, ¿no? Hay que balancear tu temperatura poco a poco, ¿no? En las casas mayas, bueno, donde yo crecí, hoy día mi papá todavía pone debajo de la hamaca papel periódico, ¿no? Para que al levantarte de la hamaca pises el papel periódico, pues no permite que la humedad llegue a tus pies directamente, ¿no? Entonces, pues los pies, por el cuello, por la espalda, entra el frío y eso puede causar un desbalance. Pero pues de frío, calor, todo. Por ejemplo, el chile, que es una parte importante en la dieta mesoamericana. ¿Ustedes pensarían que el chile es calor o es frío? Calor. Calor. Pues no. Yo también pensaría lo mismo. Depende de muchas cosas.
Entonces, a veces se utiliza como algo frío, porque hay mucho más calor en tu cuerpo que el chile mismo. Y entonces el chile va a balancear y a veces se considera como algo frío y a veces es calor, ¿no? Entonces, y se utiliza para sanar todo tipo de cosas, ¿no? Es una fuente fuertísima de vitamina C. Entonces, bueno, ya di muchas cosas. Es que ese es mi mero mole, de medicina y de enfermedad y sanación, ahí sí puedo hablotear mucho. Bueno, bueno. Fabi, creo que una última, creo que ahí había, no sé si leí algo de Cari, algo así, que hablaba de, ¿puede ser? Y pregunta si pueden ampliar un poquito más acerca de, supongo yo, la significancia de las 4 direcciones que Dale. mencionaste anteriormente. Y cerramos con eso. Pues, esa es una pregunta que podríamos hablar de eso solo en una charla. En todo tiene significado. Por ejemplo, en la milpa, cómo se orienta la milpa, tiene que estar orientada según la salida y la entrada del sol, las casas. En la parte del ritual, pues los 4 rumbos están asignados a diferentes partes de nuestra vida, desde los niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas que ya no están en el plano terrestre. Siempre se pide permiso a los 4 rumbos y al centro, no nos podemos olvidar del centro. También tienen colores con diferentes significados. El movimiento de los vientos, centro del este, centro del norte, o sea, por dónde se está moviendo el viento, por dónde está viniendo, todo eso es importantísimo, tanto para la agricultura como para la vida marina. Las personas que pues tengan actividades en el mar sabrán que siempre es importante estar viendo por dónde viene el viento, hacia dónde te va a llevar la corriente. Entonces, bueno, los 4 rumbos tienen significados tanto religiosos, espirituales, como, pues, si lo queremos ver desde el punto de vista un poco más científico, también, ¿no? Para la orientación de la milpa, que es el sustento de la vida. Claro. Bueno, chicas, qué gusto, gracias. No sé, yo tengo una sensación, no sé, Fabián, me gustaría, Fabián, una opinión tuya, que Fabián también es muy sensible a todo esto y me gustaría una opinión de cierre tuya también. Ah, perdón, Fabián está muteado, ya va, no sé qué pasa porque se muteó. Ahí está, Fabián, todo tuyo. Fabián. Bueno, a esta altura pensé que decir que yo soy mono solar azul iba a representar algo, me doy cuenta que no. Oh, Pero bueno, los puedes seguir siendo siempre. y, nada, y realmente creo que esto nos pone de vuelta en tema de una trascendencia con la cultura maya que habíamos dejado de tener en los últimos años, producto de esta situación hollywoodense del fin del ciclo para el 2012, que estaba tan de moda, y me parece excelente la oportunidad de poder volver a recrear toda la riqueza y toda la cosmovisión y la experiencia de esta cultura tan viva y tan presente en la región mesoamericana, así que desde ya, nada, una actualización maravillosa y la verdad que una mirada muy interesante la que han traído las chicas, así que nada, agradecerles simplemente. Gracias, Fabi. Gracias. Gracias, André. Gracias, Asil. O sea, es que yo no sé, Fabián, pero yo siento como que a mí me parece que siempre a nosotros nos gusta comprar lo risueño. Nos gusta como comprar lo risueño porque es algo que es a alcanzar. Siempre nos lleva hacia adelante, hacia alcanzar, ¿no? Entonces, todo siempre lleva un impulso a buscar algo. Y lo que yo veo que lo que nos cuentan las chicas es algo que es muy, muy realista, muy pragmático y muy aquí y ahora. ¿No? Muy aquí y ahora, o sea, no intelectualices tanto, no busques tanto, o sea, hay una, no dividas, o sea, integra, así que la verdad que yo me quedo con esa sensación, así que hay un segundo que quedó pegado, queda siempre pegado, ok, Y listo. Cecilia quedó en mute y creo que quiere Ay, compartir algo. Cecil, sí, claro, no, que necesito su cierre, chicas, por favor. A ver, Cecil. Ya que me dio un ataque de tos y tuve que, Ah, ok. pues recordar también, ¿no? Como el saludo
Inlaquech, Inlaquech. su significado, tú eres mi otro yo, correcto. Y Alaquen, ¿qué significaría Alaquen? Un poco más como lo que te sucede a ti me sucede a mí. Algo así, en el concepto de respuesta. Qué lindo. Y tal cual, ¿no? Los que pues, estudiamos yoga y tal, nuestro namaste. También honro y saludo al otro como a mí mismo, igualito. Entonces, pues también me quedaría con eso. Y pues nada, gracias, Andrea. Qué ganas de quedarnos 8 horas más escuchándote. Estás increíble. Me quedaron 50,000 preguntas, ¿no? Que también en cuanto a los números, en cuanto a la ciencia, como muchísimo, ¿no? Entonces, ojalá que podamos en otra ocasión pues, tener otra platiquita de esta tan interesante. Y que podamos, quizá veo que hay muchas personas más con preguntas, ¿no? Y te agradezco también que tengas esa visión tan clara y tan respetuosa y que de alguna manera, bueno, a mí me movió mucho muchas ideas que tenía en cuanto a cómo y acercarme también y volver pues a recordar que los mayas viven, que yo tuve también el privilegio tengo un nombre maya, mi nombre es Sacir, que me lo puso mi abuela maya. Entonces, como sí, recordar todo lo que pasó, todo lo que está en el pasado, pero también seguir honrando lo que es en este momento, lo que existe, las comunidades que son y que son y que están y que podemos seguir honrando lo que es, seguir eso, respetando, integrándonos poco a poco de una manera mucho más respetuosa. Y nada, pues te agradezco un montón, Andrea, por tanto, tanto, tanto. Gracias. Y yo a ti, que todo esto fue gracias a tu conexión, a la invitación de Pablo. Y bueno, tengo mucho que agradecerte. Todo lo que mencionas ahorita, que creo que es pertinente para lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Estamos viviendo algo fuerte que nos está invitando a regresar a lo real, ¿no? A lo básico, a lo elemental, y que hay tanto dentro del mundo maya, que sí es todo un mundo, hoy día del que podemos aprender muchísimo, ¿no? Los mayas de hoy día, con sus adaptaciones y demás a la sociedad imponente occidental, pues o sea, estamos regresando a momentos donde estamos volviendo a pensar de qué me estoy alimentando, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Cuántos de nosotros quizá por primera vez estamos observando las estrellas? Porque podemos, digo, quienes pueden, están sembrando. Yo estoy viendo con amistades que de repente dicen, bueno, pues voy a sembrar a ver si me sale algo, ¿no? O voy a observar o estar más pendientes del mismo tiempo, ¿no? Hay quienes dicen, se me está yendo el tiempo más rápido o está durando más tiempo ahora mi día o mi noche o estoy soñando mucho, ¿no? Hay mucha gente que ahorita está soñando muchísimo. Entonces, todas estas cosas, ahora que he estado en comunidades, pues diferentes comunidades indígenas, no únicamente mayas, ellos dicen, pues nosotros hemos estado en cuarentena desde siempre, ¿no? O sea, esto no cambia mucho porque pues no participamos o sea, no estamos yendo a tiendas a comprar, ni tampoco casi nadie nos visita, no están usando cubrebocas. O sea, hay mucho que regresar a los que, como decía Pablo, desaprender y regresar, y volvernos a encontrar, volver a conectar. Y hay mucho que, bueno, que aprender por primera vez, ¿no? Y considerar que no únicamente la cultura maya, todas las culturas originarias nos están enseñando muchísimo ahorita y es una buenísima oportunidad de equilibrar, así como la sanación
es cuestión de equilibrar. Equilibremos un poco nuestro sistema tan desigual, tan injusto, ¿no? O sea, cuando hay esos momentos de apoyarnos y de equilibrar, creo que este es un magnífico momento de hacerlo, ¿no? Tenemos mucho que aprender de ellos, pero no es ir y aprender y llevarse, que sea algo mutuo, que haya esa reciprocidad, ¿no? Es muy fácil ir a una comunidad indígena y pues te compras tu ropita y tus artesanías y qué chévere, pero ¿qué estás dejando? Basura, en fin, nos podemos meter a eso, pero este es un momento bien lindo de poder entrar a esa reciprocidad, y lo que dices del Inlakech o Namaste, pues es esa puerta, ¿no? Es esa invitación. Wow, qué hermoso. Vos sabés que una cosa que yo siento mucho, y seguramente es así, no sé si a vos te pasa también con Andrea, que nosotros siempre necesitamos mucho como respuestas concretas. Y Andrea, no sé por qué, cuando hablamos con Andrea, siempre me recuerda a un filósofo, bueno, filósofo, pensador indio, lo que quieras llamarlo, ¿no? Se llama Krishnamurti, que nunca te respondía nada, sino te respondía con otras preguntas más, te generaba más preguntas. Y yo digo, qué interesante, y la verdad que admiro mucho eso de todo lo que hemos tenido en la charla, ¿no? Que es en general, es como que, y creo que tiene parte de ese respeto, y nosotros necesitamos cosas como concretas, y es algo que yo creo que también acompaña a veces la ignorancia, ¿no? Necesito una respuesta concreta porque ya cierro el camino y sigo con claridad para otra cosa. Y acá justamente creo que tiene que ver un poquito con eso. Así que, bueno, eso. André, un millón de gracias de corazón. Ojalá y, bueno, tengamos otra oportunidad para conectarnos. Sacil, gracias. Creo que está Joana, ¿es tu madre? ¿Joana es tu mamá? Johanna es mi tía. Ah, tu tía. Ah, mucho gusto, Joana. Y bueno, gracias Fabián, y bueno, gracias a todos los presentes, gracias Fabián que nos hizo también nos bancó en toda la parte de Facebook, las redes sociales, y bueno, gracias a todos, y nos saludamos en todos con un Inlakesh, ¿no? Inlakesh. ¿Cómo ponían las manos? No sé, ¿ponían las manos de alguna manera? No, no ponían. Ah, ¿sí? Ah, Inlakesh, ok. Namaskar, namaste, y si me permiten cerramos con un minutito de silencio, ¿puede ser? Vamos a... Namaskar. Inlakesh, Namaste y Om Shanti. Chao, chao. Buenas noches para todos. Fabián, gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, chicos. Bye. Gracias, chao, Joana. Chao. Hasta luego. Hay una Nokia 3, yo me imagino que saluda mucho, debe ser un familiar, pero bueno, saluda a Nokia 3, no sé quién es. Y Lita. Chao, chicas. Bye. Bye, bye.